Bueno, al parecer ni siquiera se han instalado todas las bombillas que se encargaron. Según OK Diario, la Diputación pagó en total 27,4 millones, pero solo se entregó material por valor de 18. Material con un tremendo sobreprecio, ya lo dicen los vecinos, y una bajísima calidad. No solamente en Xàtiva se quejan de ello, en varios municipios más de Valencia tienen que arreglarse con ese tipo de bombillas que Rus defendía a capa y espada, pero que a la hora de la verdad iluminan poco y mal. Nos lo cuentan los ciudadanos y los propios alcaldes. La duración del tema del LED, en vez de estar 2 años, 2 años y medio, 3 años, se alarga de 8 a 10 años. Estas son las bombillas que hemos instalado y el resultado ha sido que se funden y por tanto se quedan inservibles, no generan la luz suficiente, que de hecho cuando están nuevas tampoco generan suficiente. Cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta sencillamente porque los vecinos venían a protestar, y personas mayores incluso, que cuando iban a entrar en sus casas no veían ni siquiera la cerradura de su casa para poder entrar. A partir de ahí empezamos a investigar con la empresa de mantenimiento que tiene el ayuntamiento, y es cuando empezamos a descubrir todo este proceso y que existían aquí cerca de 2.000 bombillas que nadie nos había informado de que estaban depositadas en el almacén, y de todo el proceso que había seguido la contratación de estas bombillas a través de Diputación. Simplemente debería haber un informe técnico y económico de por qué se compra esta bombilla en concreto, y ese informe en una de las compras no existe y en la otra compra es como si no existiera. Tampoco dictamina que esta sea la más barata, ni la más eficiente, ni la de mejor calidad en ningún aspecto. Desde que han cambiado las bombillas tiene mucho menos alumbrado. O sea, por las noches parece que no haya alumbrado ninguno. No se ve como se veía. No hay ninguna visibilidad, pese a haber unas bombillas de LED puestas desde hace muy poquito, no se ven. Entonces es un peligro porque el coche que cruza no ve al peatón que pasa. Hemos sido felicitados por la Unión Europea, pero la felicitación más importante es la de los alcaldes y los ciudadanos, que en la partida, sobre todo del gasto, pues el ahorro está siendo sustancial y es muy importante. Nosotros presumimos que es una presunta trama de mordidas. Se presentaban varias empresas y luego se supone que los ayuntamientos elegían con la empresa que querían, que casualmente ha sido la empresa más beneficiada ha sido Inelcom, que era la empresa de Xàtiva del presunto amigo de Rus. Por lo tanto, por una parte tenemos que la adjudicación era más que dudosa, y por otra parte que había un problema técnico que hace inviable que se puedan poner esas bombillas. Ingenieros. Isabel Goyanes, tú has hablado con alcaldes que se quejan de la malísima calidad de esas bombillas de la empresa de los amigos de Rus. Eran en principio un chollo, una buena inversión, eran eficientes, y ahora pasamos ya al segundo titular. Caras, malas, realmente no sirven para nada, sin flujo lumínico. Imaginaos, solo en Valencia, Susana, se compraron 7.000, en Valencia ciudad se gastaron 1 millón de euros, y también en muchos municipios, en 170 de la provincia de Valencia en concreto, entre ellos el de la Pobla de Vallbona. Hoy nos acompaña su alcalde, lo hemos visto y escuchado en el vídeo, Josep Vicente García Tamarit. Bueno, un auténtico fraude, y una pregunta: ¿qué hacemos ahora con esas bombillas? ¿Qué hacemos, alcalde, con esas bombillas? Es muy buena pregunta, lo estamos pensando. De entrada hemos hecho un escrito de reclamación a la Diputación, que es a través de ellos de quien nos vino la oportunidad de contratar con estas empresas, y por otro lado también podríamos reclamar a la empresa en sí, pero entiendo que si todas las reclamaciones llegan de golpe a una empresa que ya de por sí no sabemos la viabilidad que tenía, ahora cuando le reclamemos estos miles de bombillas que no funcionan, es nuestra obligación hacerlo, pero no sé lo que va a pasar. Las bombillas de Rus, ¿había algún informe que avalase la compra en esa empresa concreta? Porque sí que había 5 ofertas. Sí, había 5 empresas en las que se podía comprar, y hay 2 facturas que no tienen informe de ingeniero técnico, y la tercera factura, que es de un monto de 350.000 euros, el informe que tiene no es completo y no dictamina ni resuelve que claramente sea ni más barata ni más eficiente que la de otra. No compara. Dice qué criterios debería comparar, pero no compara, y no hay ninguna conclusión determinante para comprar con esa empresa, y no sabemos el motivo por el cual se decantaron. De hecho, tenemos constancia que ha habido otras empresas que la bombilla sí que ha funcionado bien, y en nuestro caso no hemos tenido esa suerte.
Pues, ¿A qué huele esto, alcalde? Sí. No, ¿a qué huele esto? Pues Está bien la pregunta, a ver qué dice el alcalde. No lo sabemos a qué huele. Yo, respecto al olor, cada uno tendrá su opinión. Yo lo que veo es que tenemos una cantidad de recursos económicos que se ha derrochado, en nuestro caso prácticamente 800.000 euros, más ahora el problema de sustituir esas bombillas que no funcionan y que no prestan el servicio que los vecinos se merecen. Entonces, oler no huele bien, huele a derroche. Pues, señor Tamarita, alcalde de Pobla de Vallbona, muchísimas gracias por atendernos. Muy simbólico esto que estamos contando, Antonio, de las bombillas, ¿eh? Claro, es el nuevo negocio que encontraron, no digo que en este caso sea así, pero pasó en La Púnica, es decir, cuando se acaba el boom inmobiliario, pues los corruptos, que tienen una gran capacidad de gestión, dicen dónde podemos ir y entonces van a las medidas de ahorro energético y se buscan la vida, pues... Por ahí va el reciclaje, ¿no? Exacto, es que lo hemos visto. Reorientar el negocio. Iba a decir precisamente que qué golosa resulta la iluminación pública, porque en el caso Púnica en Madrid recordamos que hay una empresa, Cofeli, precisamente con la que contrataban casualmente la mayoría de ayuntamientos investigados en la trama, sobre todo además contratos de a lo mejor hasta 2020, 2025 que te hipotecan durante muchos nuevos años. Nichos de mercado. Por ejemplo, las basuras de Brugal, una serie de servicios públicos que también han servido de Estamos hablando de empresas muy importantes, Cofeli, si la memoria no me falla, es del grupo Suez, que son los mayores grupos de servicios, no de España, de Francia, del mundo. Digo para que sepamos, ¿no? Es decir, que realmente vamos a ver si estas cosas quedan en algo. Esto de las bombillas, yo decía antes, es muy sencillo. Las bombillas de estas que a mí no me gustan dan muy poca luz. Son energéticamente más rentables, duran más. A mí me horrorizan, yo no las tengo en casa porque no me gustan nada. Ya no es que den poca luz, es que encima era mucho más cara que todas las demás. No, pero por eso el señor Rus tenía mucho interés en que los ayuntamientos contrataran. Oye, a lo mejor sí que es una chorizada, yo no lo sé. Pero